Y actualmente, de julio del 2016 a la actualidad, está en Scotiabank Global Banking Markets. Básicamente, él es el subdirector regional en commodities, en el equipo de commodities y de monedas. Esta área no existía antes del 2017, donde se le apuntó a él como Product Manager, y desde entonces ha triplicado el área de esta área con su equipo. Estos negocios empezaron básicamente desde cero en utilidades hasta ahorita estar teniendo utilidades de 30 millones de dólares. Dólares, ¿no? Por último, tomando en cuenta este último punto, las operaciones, perdón, bueno, su equipo también se encarga de las inversiones sobre los metales preciosos de la franquicia Mocata. Igual, bastante extenso el currículum, pero pues, con ustedes el señor Luis Enrique Higgins. Por último, se me olvidó mencionar que estudió una licenciatura en Economía y tiene una maestría por parte del IPADE Business School de México. Nuevamente, el licenciado maestro Luis Enrique Higgins. Muchas gracias. Pues, nuevamente, de verdad, muy agradecido. Hay una disculpa, Marcos, es el nervio de estar aquí en el salón, pero de verdad, Marcos es el encargado regional de la parte de divisas. Aparte, digo, ahora sí que no expat, pero importaciones español, tiene un conocimiento de mercados que también me gustaría que al final dedicar unos minutos con este tema que también es muy interesante. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar de algo que va a suceder. El día de hoy, no sé si lo sepan, pero nos va a afectar a todos los que estamos sentados aquí, desde empresarios, desde gente de a pie, ¿no? como le quieran llamar. El día de hoy, a las 13 horas del centro, ¿no? El Banco de México va a subir tasas de interés. ¿No? Esto afecta desde créditos corporativos hasta los intereses que estamos pagando en nuestra tarjeta de crédito. Entonces, pues es un tema que debiera de ser de conocimiento común, ¿no? Yo diría en México en la actualidad no lo es, pero como grupo de empresarios, o sea, la clase empresarial y como gente pues, preocupada por la dinámica y las situaciones, las acciones que se están tomando en México, pues es importante tener un contexto, ¿no? Para descifrar o desmenuzar por qué este tipo de decisiones, o sea, por qué Banxico sube, baja o tasas de interés, en qué contexto se dan estas acciones. Y bueno, más que saber por qué, cómo como empresarios, ¿no? O sea, que pues, están preocupados por el día a día de su operación, el modelo de negocio, el factor humano, ¿no? que están lidiando día a día. Tal vez este tipo de variables las vemos como exógenas, ¿no? Y de alguna forma sí lo son, porque no podemos incidir en las decisiones del Banco de México, pero lo que sí podemos y debemos, tenemos la obligación, pues, digo, como dueños, pues con nosotros mismos, con nuestros intereses, pero también como funcionarios de las empresas en México, una obligación fiduciaria para posicionarnos ante estos movimientos que ahorita van a ver la relevancia en términos de pesos, ¿no? Todo esto se resume a impacto económico. Entonces, digo, nada más hice un par de slides, no me gusta atiborrar los slides con textos, y de hecho las siguientes láminas son únicamente gráficas, pero bueno, nada más para contextualizar, ¿no? Todos ustedes empresarios, ¿no? Mucho del capital, pues es capital propio, pero también mucho es apalancamiento para proyectos de largo plazo, ¿no? O sea, inversión en capital, pues normalmente se dan créditos de largo plazo y los otros créditos que obtienen ustedes son créditos revolventes para el capital de trabajo con el que pues, se financia la operación de la empresa, ¿no? Serían los dos tipos de créditos en general que se tienen, pero bueno, todos estos créditos pagan una tasa que es el índice TIE, que es la tasa interbancaria, ¿no? la famosa TIE 28, más un spread. Dependiendo del banco, pues ese spread puede ser mayor o menor. Dicen que en Scotia son muy bajos esos spreads, entonces ahí por favor, para que luego comenten con Joel. Pero bueno, finalmente lo que sí se va moviendo, y es independientemente del banco,
es este factor, ¿no? Esta base de la TIE 28. Esta TIE 28, dependiendo del momento de coyuntura económica, va cambiando. Por ejemplo, nada más para darles este contexto, hace un año esa TIE, bueno, la tasa de referencia de Banxico, que es la que determina la TIE, estaba en 4%. ¿No? Se pronostica que para finales de este año esa misma TIE esté en 9.28. O sea, más que se va a duplicar el costo financiero de su deuda revolvente o de su deuda de largo plazo. ¿No? Es por eso que es particularmente importante este tema de tasas de interés. Oye, yo puedo tener un negocio con un éxito probado, ¿no? O sea, finalmente son empresas, aunque nuevas o ya con una historia, pero bueno, un modelo de negocio que funciona, me siento contento con mis clientes, me siento contento con mis proveedores, pero hay este tipo de factores, en particular lo que es las tasas de interés o el tipo de cambio, que son factores exógenos de mercado, que pueden incidir de forma negativa en nuestros resultados financieros, ¿no? Y finalmente, tú puedes vender mucho, pero si los ingresos no son menores a los egresos en su totalidad, pues puedes tener contentos a los clientes, pero tal vez tú no termines con una sonrisa el día. Entonces, por eso, bien relevante. Nada más para poner en contexto, por ejemplo, un incremento como el que se dio ya en el Banco de México este año, ¿no? De 50 basis, para una empresa que tiene contratada 10 millones de pesos, que bueno, pues para algunos puede ser mucho, para otros es muy poco, pero 10 millones de pesos, un incremento de 50 basis implica 50,000 pesos adicionales de gasto financiero, ¿no? Desde junio del año pasado, las tasas no han aumentado 50 basis. 50 basis es la mitad de un punto porcentual nada más, como referencia, algunos lo saben, ¿no? Las tasas desde junio han aumentado 200 basis points, ¿no? Entonces, el gasto financiero de una persona que tiene 10 millones de deuda ha aumentado 200,000 pesos. Son 200,000 pesos menos que pues, llegan al bolsillo del empresario, o que se pueden traducir en inversión de capital, o que se pueden traducir en inversión en infraestructura, no sé. Ahora, son 200 basis al día de hoy. Del día de hoy al final del año se esperan 300 basis adicionales que va a subir la tasa de interés por parte de México. Entonces, pues esos 200,000 ya no son 200,000, sino $500,000 de pesos. Ahí la relevancia de este tema, ¿no? O sea, algo que nosotros vemos como anecdótico, por lo menos yo antes de dedicarme a estos temas, pues ves en el diario, en el periódico, en las noticias, Banco de México subió, bajó, y lo ve uno como, pues es que es Banco de México, ¿no? Es como un ente casi cercano a la deidad, pero las decisiones que toman tienen una razón de ser, y eso es el punto que vamos a tratar el día de hoy, que voy a tratar de explicarles. O sea, mi objetivo el día de hoy es que precisamente acercarlos, algunos tendrán mayor experiencia que otros, pero en general yo me he dado cuenta que no hay un entendimiento claro, ¿no? Por parte ni de los grupos empresariales a todos los niveles, de por qué se dan este tipo de decisiones. Y en este entendido, o sea, es un conocimiento que les va a permitir en esta coyuntura posicionar a sus empresas para precisamente por lo menos mitigar este impacto financiero que tienen pues, los incrementos en las tasas de interés. Siéntanse obviamente con la confianza, y el punto es que aquí sea más que una conferencia, porque yo no soy profesor ni mucho menos, un diálogo abierto en el cual si hay algún punto que no queda claro, pues me interrumpen y con muchísimo gusto, ¿no? Realmente, ojalá y se vayan, terminamos esta mañana con el sentimiento que yo creo que es muy gratificante de conozco algo adicional que hoy cuando desperté no tenía idea. Ojalá que sea el caso, por lo menos fue un matiz de temas que yo ya conocía anteriormente, pero me llevo un par de ideas. Entonces, digo, el punto es, ¿por qué suceden estos incrementos? Lo que vamos a ver es de dónde viene, cuál es el racional de esta política monetaria. O sea, finalmente, y esto, o sea, el gobierno, ¿no? El gobierno, y no nada más en México, alrededor del mundo, tiene dos mecanismos contracíclicos para la economía, ¿no? ¿Esto qué es contracíclico? Cuando las economías están en época de crecimiento y bonanza, o cuando están en crisis y contracción, el gobierno utiliza dos palancas, ¿no? Que en el caso de México son dos palancas que son autónomas. Bueno, la primera no, la segunda sí. ¿Cuál no es autónoma? El gasto público, ¿no? O sea, la política keynesiana que surge después de la crisis del 29 en Estados Unidos es, oye, si la economía está en crisis, si la gente no está gastando dinero, pues ¿cómo compensamos como gobierno esa ausencia de gasto? Que lo que hace es disminuir los niveles de empleo, que lo que
disminuir el crecimiento económico, que lo que hace es disminuir el nivel de vida promedio. Entonces, la política fiscal lo que hace es gastar más dinero, ¿no? O sea, oye, si la gente no gasta, si la gente no consume, pues yo como gobierno soy el que gasta el dinero y trata de mitigar y compensar ese gasto que los agentes económicos en lo particular no están haciendo. Este gasto, ahí sí es determinado políticamente, ¿no? Ahí sí, pues dependiendo del gobernante bueno, malo, regular que tengan en ese momento, pues sucede ese gasto o la ausencia de ese gasto. Particularmente, por ejemplo, en México, el año pasado, digo, todos ustedes lo vivieron, yo creo que hasta más que yo, el impacto que tuvo la crisis sanitaria, pues fue una contracción brutal de la economía no vista desde la Revolución Mexicana, y el gobierno en México decidió tal vez hacer un gasto, no entrar con un gasto adicional. Otros gobiernos como el de Estados Unidos, cheques directos, ¿no? Depósitos directos a las cuentas. Es ese tipo de política la fiscal, ¿no? De esa no vamos a hablar porque esa es muy polémica y finalmente ante esa es difícil de predecir y no podemos movernos. La segunda política es la política monetaria, ¿no? Y la política monetaria es bien importante porque esa sí es irrelevante de la tendencia política o debiera de ser independiente a la tendencia política de coyuntura. En el sentido, por ejemplo, quien lleva la política monetaria en México es Banco de México, fundado en 1925, pero que obtiene la independencia o autonomía hasta el año 1994, ¿no? Oye, pues ¿qué hace Banco de México? No es un mito para nadie, imprime los billetes y monedas. Esa es como su primera obligación, su primer mandato, su chamba. Pero la segunda y la más importante, y que tiene pues, consecuencias muy relevantes para todo mexicano, empresario, no empresario, clase media, baja, alta, es el resguardo del poder adquisitivo, ¿no? Y el resguardo del poder adquisitivo, entiéndase, mantener las expectativas de inflación ancladas, ¿no? La inflación, que es el crecimiento de los precios en la economía, y esto por dos razones principalmente. Cuando sube el precio de la tortilla o el limón, tal vez nosotros, ¿no? Pues, tal vez ni siquiera directamente compramos la tortilla y los limones, ¿no? Tal vez no representa un porcentaje importante de nuestro gasto mensual, y en ese sentido un incremento pues no nos impacta de una forma tan importante, pero la mayoría del mexicano, ¿no? Entiendas, el 80% del mexicano, un incremento en estos productos es una reducción en su capacidad de gasto, ¿no? O sea, cuando tiene que gastar más en la tortilla y en el limón, tiene que dejar de consumir otros productos. Su salario real, aunque siga ganando los mismos pesos, realmente su salario real, su capacidad de comprar bienes y servicios se reduce. Entonces, en este sentido, es el impuesto regresivo más importante que tiene la economía mexicana y cualquier economía. Cuando hay inflación, niveles de inflación alta, la gente pobre se hace más pobre, ¿no? Entonces, pues digo, es algo que por empatía, precisamente por este proyecto, no nada más en México, cualquier economía sana tiene que resguardar estos niveles de inflación, mantenerlos en niveles bajos. Y el segundo, y muy importante para los inversionistas, oye, ¿qué sucede? Ustedes están haciendo el análisis de un proyecto nuevo de inversión, ¿no? Independientemente si se dedican a la agricultura o a la simple especulación en activos bursátiles. El rendimiento que ustedes van a obtener no lo deben de medir nada más en términos nominales, ¿no? Oye, pues es que esta nueva planta de transformación de metales me va a dar un rendimiento de 13% anual. Pues ese 13% suena atractivo, ¿no? Y podría, en algún sentido, complementar su modelo de negocio y ser algo que les añada valor. Pero realmente en términos económicos, ustedes tienen que medir esa rentabilidad en términos reales, ¿no? Que es, oye, me da 13%, pero ¿cuánto va a crecer los precios en ese periodo? ¿No? Y ahí es donde vamos a la diferencia entre la rentabilidad nominal, que es los pesos, cuánto incremento en pesos, y la rentabilidad real, que es la que descuenta el crecimiento en los precios de la economía. Les voy a poner un ejemplo muy fácil más para que tengan como la idea. O sea, si el proyecto te da 10% de rendimiento, pero la inflación en el mismo periodo es de 10%, pues te desgastaste de gratis, porque hubiera sido lo mismo que te guardaras ese billete en el bolsillo y pues por lo menos te podías quedar pues tranquilo
invertirlo durante el año y no hacer todo ese esfuerzo, que obviamente me queda claro que un grupo que se llama madrugadores preferiría correr ese riesgo, ¿no?, del trabajo, pero bueno, finalmente el rendimiento real es el que determina en muchos sentidos lo atractivo que es un país para invertir, porque la inversión va a tener un rendimiento real positivo. Me va a hacer más una persona con más recursos al final del año para poder invertir, para poder irme de vacaciones, para poder tomar cualquier decisión. En este sentido, entonces, el papel de Banco de México es fundamental para la economía, ¿no? Y es fundamental que precisamente esté aislado de todos estos, pues, ¿cómo llamarle?, embates políticos, y que las decisiones que tomen de verdad sean conforme a la ortodoxia económica, o sea, que realmente estén basados en datos económicos, en un análisis, pues les diría hasta científico, de la causalidad que existe entre las variables económicas, y que realmente las decisiones que se tomen, o sea, sean responsables, ¿no? Que parece algo obvio, pero a veces está muy ausente en las decisiones de política pública. Entonces, Banco de México en particular es importante que se mantenga autónomo a la política y muy cercano a la realidad del país. Lo que les voy a platicar ahorita es la historia, ¿no?, de cómo se han movido las tasas de interés, ¿no?, Banco de México, y un poco también de la perspectiva de las tasas de interés en Estados Unidos, para ver dónde estamos parados el día de hoy, por qué hoy van a subir o no van a subir las tasas de interés, que les digo que Banco de México se reúne y va a publicar la decisión a la 1 de la tarde, hora del centro, y sobre todo platicarles de para dónde van las tasas de interés adelante, para que ustedes en lo particular, ¿no?, revisando su situación de apalancamiento dentro de sus empresas, y no nada más dentro de sus empresas, o sea, también decisiones, digo, hasta de una hipoteca, ¿no? O sea, oye, ahorita es buen momento, no buen momento, dependiendo de esta información que les voy a dar de la tendencia de tasas de interés. Entonces, es un poco del propósito. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna acotación que a alguien le gustaría. ¿Hasta el final? Ah, perfecto. Bueno, aquí. Es este. Ah, bien. Excelente. Pues ya llevo la mitad. Esta es una gráfica, ¿no?, que les hice. La verdad, si no la entienden y no la alcanzan a ver, es con toda intención, porque pues no, o sea, desde aquí no se ve nada. La siguiente es la que, esta únicamente se las puse porque precisamente la parte de la derecha que parece electrocardiograma es el crecimiento económico durante 2020. Toda esta zona que está sombreada del lado derecho es cómo se han comportado las principales variables económicas, que son la inflación, el crecimiento económico y las tasas de interés, desde que empezó el COVID, ¿no? Ahora sí que 2020, toda esa franja roja del lado derecho. Si se dan cuenta, hay un bajón enorme, ¿no?, que es precisamente la medición del crecimiento económico en el segundo trimestre de 2020, una contracción del 17.8%, ¿no? Entonces, pues recordaremos, realmente el primer caso de COVID en México se reportó en febrero, el confinamiento se hizo ya oficial a finales de marzo, y pues es un confinamiento de cierre de tiendas, cierre de restaurantes, de hecho, 17% suena mucho, pero yo hubiera pensado que más, ¿no? O sea, porque realmente todos estamos metidos en la casa. Entonces tuviste un freno tremendo de la economía, 17% se contrajo lo que se produce y lo que se transa es de comerciar, ¿no? Suena distinto, más en México, pero transa es de comerciar. Los productos comerciados y transados en la economía se redujeron 17%. Vemos ya el siguiente año, pues un rebote, de hecho no el siguiente año, el siguiente trimestre, que ya ese confinamiento total termina y vemos un rebote, pues no del 17, ojalá hubiera sido del 17, fue el 13%. Entonces, y ese es un poco de la historia que hemos visto en los últimos 2 años, o sea, la contracción a nivel anual que se dio en 2020, que fue del 8.5%, que se vio únicamente parcialmente recuperado en 2021 con un crecimiento del 5%. ¿No? Entonces, oye, la economía en 2020 se contrae 8.5%, y al siguiente año, que era el de rebote, únicamente crece 5%. Estamos acumulando un decrecimiento. En 2 años, pues la economía ha decrecido más o menos un 3%. Y esto nada más se las puse así como de referencia para que la siguiente no les brincara. Esta yo creo que sí es un poquito más entendible. Lo que hice es mover ahí la escala para que se vieran los movimientos de tasas de interés. La línea roja es precisamente las tasas de interés, ¿no?
Esos movimientos no son producto de la oferta y la demanda, ¿no? Las tasas de Banxico son decisiones puntuales que toma Banco de México en este intento de, por medio de la política monetaria, coadyuvar al crecimiento económico, ¿okay? La línea azul es la inflación, que acabamos de platicar, que es precisamente la variable principal que el Banco de México observa, ¿no? Y la línea gris, ¿no? Es una línea que precisamente habla del crecimiento trimestral del PIB. Es particularmente interesante porque la inflación, o sea, está determinada por dos variables principalmente. Cuando hay una época de bonanza en la economía, ¿no? Pues entonces quiere decir que mucha gente y muchas empresas están demandando bienes y servicios. Como la oferta de esos bienes y servicios no se puede ajustar día a día dependiendo de cuánta gente quiere comprar tomates, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la oferta de tomates pues es relativamente fija. Oye, si quiero aumentar una granja de tomates, un plantío de tomates, pues toma meses. Oye, pero la demanda de tomates sí puede aumentar de una semana para otra, como la de uvas cambia en diciembre para las cenas de Año Nuevo. Entonces, ¿qué sucede? La inflación está determinada un poco por la oferta y la demanda agregada, ¿no? La oferta y la demanda agregada, así como existe la oferta y la demanda de tomates en particular, la oferta y la demanda agregada está determinada por la oferta de todos los bienes y servicios y la demanda de todos los bienes y servicios. Cuando la demanda agregada aumenta, pero la oferta queda fija, entonces los niveles de precio de equilibrio aumentan. Esto es inflación. Y esto es lo que sucedió precisamente el año pasado, ¿no? Oye, 2020, contracción, todo el mundo se guarda en la casa, las empresas hasta yo creo que muchos de ustedes con mucha cautela tal vez redujeron los niveles de producción, al mismo tiempo se redujeron los niveles de compra. Pero en 2021, cuando salieron ya las vacunas, pues la gente estaba con esta ansiedad, ¿no? De salir a la calle, de ir al restaurante, de comprar una nueva sala. Y el problema es que la parte de la producción de los empresarios había un desfase entre la predisposición de los consumidores a comprar y la capacidad del sector productivo de satisfacer esas compras. Entonces, lo que quiero decir es, había mucha demanda y la oferta no alcanzaba para satisfacer esa demanda. El mecanismo de ajuste en una economía de libre mercado son los precios. Los niveles de inflación que tuvimos el año pasado empezaron a subir desde el segundo trimestre hasta los niveles actuales. Hoy se reportó la inflación de la primera quincena de marzo, 7.29%. Oye Luis, pero Banco de México tiene como mandato el cuidado de la inflación, pero pues 7% es poco o mucho. La meta de Banco de México es 3% con un rango de error de 1%, ¿no? Entonces, realmente, para que esté en meta, para que esté haciendo su chamba bien Banco de México, la inflación, que es esa línea azul, debiera de estar en un rango entre el 2 y el 4%. Si se dan cuenta, pues ahorita estamos muy por encima, que es la parte derecha de la gráfica, la última lectura del último trimestre. Entonces, Banco de México lo que hace, y esto es bien importante entender, cuando está fuera de meta la inflación, sube tasas de interés. Precisamente, ¿qué sucede cuando suben las tasas de interés? La predisposición de tú comprar un carro, una casa, o de topar la tarjeta de crédito en un viaje a Estados Unidos, pues reduce porque el costo de esa deuda aumenta, ¿no? Entonces, lo que hace es, esa demanda agregada que en algún momento puede expandirse, se contrae. Ahora, el año pasado, pues precisamente ya era un poco lo que les platicaba, la inflación no aumentó, o sea, fue este desfase de oferta y demanda. Hay otras épocas en que la inflación, por ejemplo en 2015, que fue precisamente la campaña de Trump para la presidencia de Estados Unidos, oye, ahí no había desfases de oferta y demanda, pero tuvimos periodos inflacionarios. Estos también pueden venir, por ejemplo, hubo un fenómeno que se llama pass-through, ¿no? Del tipo de cambio a la inflación. Muchos de los empresarios, muchos de los insumos de los bienes y servicios que se producen en México tienen un componente que es importado, ¿no? Entonces, en la medida que Trump hablaba mal del Tratado de Libre Comercio y de la relación con México, pues habían capitales, fondos de inversión globales que decían, oye, entre que cumple o no cumple Trump sus amenazas, yo voy a sacar mi dinero. Cuando vendes pesos y compras dólares, pues el precio del peso baja, el precio del dólar sube, y eso es una depreciación del tipo de cambio. En 2015 tuvimos una depreciación sostenida en el tipo de cambio,
Y entonces los empresarios, y muchos de ustedes lo han de saber, y los que lo sepan, les pido que por favor al final platiquen con Marcos, pues se deprecia el tipo de cambio y mi estructura de costos aumenta. Entonces yo pues absorbo una parte de ese incremento en la estructura de costos, pero otra parte la tengo que repercutir al cliente. Cuando eso sucede a nivel agregado, a nivel país, eso es inflación también, ¿no? O sea, suben los costos, subo los precios que yo doy al mercado, a mis clientes en el país, y eso también genera inflación. Si se dan cuenta, o sea, desde 2008 hasta 2015 veníamos de una época en la que las tasas de interés se mantuvieron más o menos en 3%, pero 2015, en la medida que había una depreciación importante en el tipo de cambio y esta se veía reflejada en la inflación, Banco de México en este intento, y muy real, porque yo creo que es de las instituciones más sólidas que tenemos en México, empieza a subir las tasas, y es esa primera parte de la gráfica, ¿no? Ustedes ven esa línea azul, que es la inflación, que tiene como un piquito al inicio, y entonces Banco de México, o sea, la inflación es así, es oferta y demanda, ¿no? Es así, es los precios de la economía que se determinan de una forma, de cierta forma arbitraria en la economía, pero las decisiones de política monetaria, que es así, son 5 personas que se sientan para decir si suben o bajan las tasas de interés, eso se ve reflejado en la línea roja, ¿no? Entonces, cada vez que subía la tasa de interés, eso, pues, aparte de controlar la inflación, pero afecta a nuestros estados de los resultados. Digo, no se las voy a hacer cansada, finalmente después ya empiezan las presiones inflacionarias a menguar, por ahí de 2017, 2018. En 2019 se dan las elecciones, en 2018 entra el nuevo gobierno del Poder Ejecutivo, y pues hay ciertas